Uno de los temas, Santi, que hablábamos al inicio del programa tiene que ver con la confirmación de la detención oficial del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, que recordemos ya habíamos mencionado aquí en Venezuela el día de esa denuncia de la desaparición y pues se confirma oficialmente que está detenido. Y para hablar de ese tema, saludamos a esta hora a nuestra siguiente invitada, a Lisette González. Ella es coordinadora de investigación de la ONG Provea. Y Lisette, bienvenida a Venezuela al día. Y primero pues preguntarte cuál es la última información que tienen de Eduardo Torres, cómo está, dónde está o si han logrado tener alguna información de esa detención. Buenas tardes, Lisette. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa y por poder difundir esta situación tan grave. Bueno, anoche el fiscal general, Tarek William Saab, dio unas declaraciones a través de sus redes sociales y allí confirmó que Eduardo está detenido. Está detenido bajo acusaciones de terrorismo, conspiración, no sabemos exactamente los detalles porque fue una comunicación a través de sus redes. Sin embargo, no dijo desde qué fecha está detenido, no dijo en cuál centro se encuentra recluido. Esta mañana el equipo legal de Provea estuvo nuevamente en el helicoide y allí negaron que él estuviera en esas instalaciones y están nuevamente haciendo la búsqueda por varios centros de reclusión acompañando a su familia. Sí, Lisa, te quería precisar algo. En este comunicado del fiscal general Tarek William Saab, entre las cosas que él señala, más allá de los delitos, que ya vamos a hablar de eso ahora, él dice que fue presentado en los lapsos correspondientes y que tuvo la defensa que le correspondía, dando a entender como que había un defensor privado, un abogado privado. ¿Eso es así? Te lo pregunto porque ha habido muchas denuncias a lo largo de todos estos últimos meses y años de que a muchos de los detenidos por algún tipo de razón política, justamente la defensa no es la que ellos quieren, sino es un defensor público. En el caso de Eduardo, ¿qué ocurrió? Mira, no tenemos ninguna confirmación porque ni sus familiares ni nosotros como organización hemos tenido contacto con él. Pero lo más probable es que haya habido una audiencia de presentación con un defensor público impuesto, porque su familia no tiene conocimiento, no se ha juramentado ningún abogado, así que si hubo una presentación en la audiencia, fue con un defensor público impuesto por las autoridades del Estado. Sin embargo, el fiscal tendría que confirmar qué fiscalía está llevando la investigación, en qué tribunal se presentó y dónde se encuentra detenido. Y ninguna de esas informaciones se ha hecho pública todavía. Eso te iba a precisar. A esta hora que estamos conversando, 1:30 de la tarde, desde el viernes que estuvo desaparecido, no saben ni dónde se encuentra, ni ante qué fiscalía, ni qué tribunal, ni cuál es su sitio de reclusión, por así llamarlo. Sí, no tenemos ninguna información, ni nosotros ni sus familiares directos. Sí. Lisette, Okay. En cuanto... Sí, sí, Santi, dale. Adelante, Valentina. No, le quería preguntar como qué seguía entonces, como cuál va a ser entonces el acompañamiento. Nos mencionabas que, digamos, van a tratar de volver con su familia a buscar al menos el centro de detención y tener un primer contacto para saber cómo está. ¿Cuál va a seguir, digamos, como ese llamado que van a hacer ustedes desde el Provea precisamente para buscar al menos la información concreta de la detención? Mira, nosotros introdujimos el domingo, se intentó introducir un habeas corpus en el circuito de tribunales de Caracas, no lo recibieron y se entregó el lunes en el Tribunal Supremo de Justicia. No hemos recibido todavía respuesta, pero ya, digamos, tiene un número de expediente y ya es una causa, pues, dentro del Tribunal Supremo de Justicia. El tribunal tendría que ordenar la investigación de dónde está detenido Eduardo, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. También se van a llevar documentos a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía para que se aclare cuál es la situación de Eduardo, dónde se encuentra recluido y que se le permita ver a sus familiares y nombrar un abogado de su confianza. Sí. En cuanto a los delitos, Lisa, te quería preguntar, que aquí justamente tengo aquí el comunicado del fiscal general, habla de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación. ¿De qué clase de delitos estamos hablando para Eduardo? ¿Qué consideran ustedes que está ocurriendo allí? Bueno, mira, tú debes saber que después de que las personas que estaban refugiadas en la Embajada Argentina se fueron del país, ha habido un recrudecimiento de la ola represiva hacia dirigentes políticos vinculados a ese comando, ¿no? Del Partido 20. Entonces, Eduardo, imaginamos que está de alguna manera conectada con esas personas que ya habían sido detenidas en Caracas y otros sitios del país, porque él, además de ser defensor de derechos humanos, abogado laboralista de Provea,
también es dirigente sindical y también milita en un partido político. Entonces nos imaginamos que en las personas detenidas, en los contactos que esa persona tenía en su teléfono o algo así, así estarán implicando a Eduardo en esa presunta conspiración que anunció el fiscal. Él lo que dijo es que se están haciendo unas capacitaciones, unos nodos de capacitación a nivel nacional y que en realidad esas capacitaciones son para cometer actos terroristas. Sí. Eso es lo que dijo el fiscal. Lizeth, antes de despedirte, y sabemos que siempre se mantiene mucho la incertidumbre frente a estos casos, ¿cómo impacta esta nueva detención a la labor que ustedes hacen, a las diferentes organizaciones y a los defensores de derechos humanos en Venezuela? Porque finalmente termina creciendo más el temor de quienes emprenden cualquiera de estas luchas, porque saben que se enfrentan a una detención sin ninguna garantía y sin ningún espacio de defensa. ¿Cómo afecta esto el trabajo de ustedes? Bueno, en el caso de Provea, nosotros recibimos una amenaza directa porque ayer el fiscal general dijo que iba a investigar cuál podía ser el procedimiento legal contra nuestro coordinador general Oscar Murillo por esas acusaciones falsas, dijo el fiscal. Pero bueno, no son acusaciones falsas, efectivamente está detenido Eduardo y no sabemos dónde está y todas las cosas que ya hemos conversado hasta ahora. Entonces sí, estamos en un contexto de amenazas crecientes para las organizaciones de derechos humanos en el país. Y bueno, todos tenemos que estar muy unidos, muy atentos a la seguridad de todos, porque ciertamente es cada vez más riesgoso el trabajo de documentación y denuncia que nosotros hacemos. Sin duda sigue siendo muy riesgoso y como tú lo dices, Lizeth, pues comienza a recrudecerse una vez más las diferentes acciones en contra de quienes emprenden tareas para respetar y hacer valer los derechos humanos. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Venezuela el Día. Espero que lo más pronto posible al menos se tenga información pues, de Eduardo Torres y se garantice una pronta liberación o al menos una defensa justa en medio de este caso que pues, sabemos que no están las garantías. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Lizeth. Se suman entonces y se siguen conociendo estas denuncias, Santi, de pues, nuevos casos de intimidación por parte del gobierno en contra de quienes hagan cualquier tipo de oposición. Lo mencionamos en nuestros titulares, son las detenciones forzadas, las desapariciones, las amenazas, esta persecución judicial en contra de quienes hacen oposición desde cualquier aspecto, Santi. Importante lo que nos decía ahí Lizeth, Valentina, que no lo había comentado otra persona, es el tema de que puede estar relacionado con el tema del partido 20 Venezuela, todo el tema de lo que pasó en Argentina. Esto obviamente no había surgido, pero obviamente podría ser, entonces ya vincularían con un tema político a un defensor de derechos humanos, que no es el primero. Hay que recordar que, por ejemplo, Javier Tarazona de Funda Redes, tú lo debes recordar muy bien a él, esta ONG que hablaba sobre el tema fronterizo, el tema de Colombia y Venezuela. Él está detenido en el año 2020. Carlos Correa, a principios de año, también de la ONG Espacio Público, también estuvo detenido. Está Rocío San Miguel. O sea, ha habido varios casos ya, algunos liberados, unos no, de defensores de derechos humanos, o sea, que no son políticos propiamente, por así llamarlos, que terminan pues detenidos relacionados con casos políticos. Sin duda. Pero bueno, la otra noticia que también hemos